Muy buenos días, hermanos. Qué lindo tiempo que hemos pasado buscando al Señor, alabándole. Saludamos a aquellos que nos están siguiendo desde sus casas también. En este tiempo en el cual venimos a buscar de la presencia de Dios para ser renovados en su presencia, ser ministrados, ser tocados por Él, para que nuestra vida sea, y esa fe que necesitamos, el Señor la siga motivando. Con respecto a esto, hermanos, ¿cómo está nuestra medida de fe? Es lo que queremos hablar en esta mañana. El domingo pasado les dije que íbamos a hablar acerca de la vida de Job y vamos a hablar justamente en esta mañana acerca de la vida de Job. Sé que vamos a tratar de ir medio rapidito porque el tiempo es tirano y hay mucho que ver en cuanto a la vida de este gran hombre de Dios. Vamos a ir directamente ya a buscar en Job capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo está tu medida de fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en el Señor? Dice en Job capítulo 1, versículo 1, que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y quería por lo menos hacer una reseña histórica de quién era Job. Bueno, sabemos que vivía en un lugar que se llamaba Ur, y que después llegó a ser territorio de Edom, situado al sureste del Mar Muerto, o en el norte de Arabia, más o menos actualmente. La fecha, creo que esto es importante, porque a veces nosotros abrimos la Biblia y empezamos a leer y pensamos que el principio, tenemos el libro de Génesis y ahí comenzó todo, lógicamente, y después, cuando llegamos a la mitad de la Biblia, nos encontramos con Job y pensamos que a lo mejor Job está ubicado después de que sucedieron muchos acontecimientos, ¿verdad? Pero si nosotros prestamos atención, la fecha para Job y los sucesos de este libro, hay ciertos indicios de que dicen que vivió cerca del tiempo de Abraham, o sea que aparentemente fue contemporáneo a Abraham, unos 2000 años antes de Cristo, o antes. ¿Por qué podemos decir esto? Por el haber vivido 140 años después de los sucesos del libro, dice la palabra que él vivió después de lo que le pasó, 140 años, lo cual supone una vida de casi 200 años. Y Abraham vivió unos 175 años. Su riqueza se mide por su ganado, su servicio sacerdotal para la familia, como Abraham, Isaac y Jacob. El hecho de que la familia clan patriarcal era la unidad social básica, como los días de Abraham. Después tenemos las incursiones de los sabeos, los caldeos, que encajan también en la era abrámica. El uso frecuente del nombre patriarcal común para Dios, Shaddai, o sea, el Todopoderoso, y la ausencia de referencias a la historia israelita o la ley mosaica indican una época premosaica, o sea, antes de Moisés. No se habla nunca acerca de algún tipo de ley que Dios, o sea, si asociamos a Job, tenemos que asociarlo en esa fecha más o menos, antes de que el Señor eligiera al pueblo escogido también. Y dice que este hombre de Ur era un varón, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dice el versículo 8 también,
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Estas características que tenía Job lo llevó a recibir el favor y la bendición de Dios. Porque fíjense en que en el versículo 3 dice que su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea que este hombre era un hombre prosperado por Dios. Era un hombre donde el favor de Dios se mostraba. Pero la gran pregunta es, ¿ponía Job su fe en Dios, su confianza en Dios por las bendiciones que recibía? ¿Ponía Job su fe en Dios por los favores que recibía de Dios? ¿Solo por lo que podía obtener de parte de Dios? ¿Saben qué? En estos tiempos que nos toca vivir a nosotros, en estos tiempos actuales, hay muchos creyentes, muchos cristianos que tienen a Dios como el beneficiario de su fe solamente. Yo vivo de determinada manera y obtengo como resultado que soy prosperado por Dios, que soy bendecido por Dios, que todos mis caminos me van bien. Pero ¿es esa realmente la esencia de nuestra fe? El hecho de que nosotros recibamos como consecuencia de justamente de vivir de una manera recta, apartada del mal, temerosos de Dios, ¿es solamente esa la esencia de la fe? En el versículo 6 del capítulo 1 del libro de Job tenemos entra en escena un personaje muy siniestro. El personaje más siniestro que nosotros podamos imaginarnos. Entra Satanás en escena. Y dice, entre los cuales vino también Satanás y Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Y ahí el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Bueno, y aquí es donde Satanás, ese personaje siniestro, entra en escena para llevar adelante sus planes y sus propósitos. No nos olvidemos lo que nos dice la palabra del Señor. El Señor Jesús mismo dijo que Él es Padre de mentiras. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador de nuestros hermanos, Satanás. Satanás había venido para presentarse delante de Dios y quería traer un informe acerca de Job. Satanás, donde el Señor Jesús dice también en Lucas capítulo 8, versículo 12, hablando acerca de él, en la parábola del sembrador. Bueno, mientras Pablo lo pone, a ver si lo busco rapidito. Lucas capítulo 8, versículo 12, dice, ahí está, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El Señor Jesús hablando acerca de esa semilla que cayó junto al camino.
Y dice que son aquella tierra en donde viene Satanás. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quiere sacar la palabra, quiere quitar la palabra. ¿Para qué? Para que no crean. O sea que el interés mayor de Satanás, ¿cuál es? Robarnos, quitarnos, ¿qué cosa? Nuestra confianza en Dios. Quitarnos nuestra fe en Dios. Y eso era lo que él quería hacer también con Job. Por eso él se presentó, ¿para qué? Para acusar a Job delante de Dios. En el versículo 9 del capítulo 1 de Job, dice, respondiendo Satanás a Job, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás astutamente vino, porque él es el padre de la astucia, ¿no? Dice, pero lógicamente que, ¿cómo Job no va a apartarse del mal? ¿Cómo Job no va a ser un hombre perfecto y recto y temeroso delante de ti si le has dado todo? Si lo has prosperado, lo has bendecido, le has dado fortunas, riquezas, tiene hijos, tiene absolutamente todo, dice Satanás. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Ante la afirmación de Dios de que Job era un hombre piadoso, Satanás reaccionó atacando tanto a Job como a Dios. Satanás puso en duda los móviles de Job y por consiguiente la realidad de la justicia de Job al insistir de que el amor de Job por Dios era egoísta y que él adoraba a Dios solo por los resultados que obtenía de Dios. Satanás dio a entender que el amor de Job por Dios no era genuino. Fue lo que quiso, de alguna manera estaba dando a conocer eso Satanás a Dios. Job te sigue porque le conviene seguirte. Job te sigue, tiene confianza en ti, pone su esperanza y su fe en ti porque le das todo. Además, Satanás dio a entender de que Dios era ingenuo y que se había engañado a sí mismo al haber obtenido la devoción de Job mediante la bendición y el soborno. Dios lo bendijo y por eso, decía Satanás, él era un hombre recto, temeroso y apartado del mal, porque la bendición es lo que lo lleva a vivir de esa manera. Versículo 11, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Sácale todo y vamos a ver dónde está puesta su confianza, dice Satanás. Sácale todo y vamos a ver en qué está puesta su fe. ¿En las bendiciones que estaba obteniendo? ¿O dónde radicaba la fe de Job? Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es posible que el pueblo de Dios lo ame y le sirva debido a quién es Él y no solo por sus dádivas, por sus favores, por los beneficios.
¿Pueden los justos mantener su fe en Dios y su amor a Él en medio de la tragedia incomprensible y del sufrimiento inmerecido? Son grandes preguntas. Grandes preguntas que nos traen a luz en este libro de Job, porque este libro es tremendamente rico en la enseñanza espiritual que tiene. No es solamente una historia de un personaje que sufrió mucho. Hay enseñanzas espirituales enormes para nosotros, escondidas en este libro. Dice Satanás: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. Y el Señor le dio permiso, le dijo: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Dios a veces permite a Satanás que pruebe al justo con la adversidad para purificar su fe y su vida, así como se refina el oro. Dios a veces lo permite. Dios permite que Satanás a veces venga para zarandearnos. En Job, capítulo 23, versículo 10, dice Job: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, dice Job. Y nos dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si es necesario, dice el apóstol Pedro, a veces vamos a tener que pasar por un breve tiempo, dice Pedro. No es toda nuestra vida. A veces vamos a tener que pasar por un breve tiempo por la prueba. Para que sea probada nuestra fe. Para que Dios realmente pruebe lo que somos y nos demos cuenta a nosotros mismos dónde estamos parados. ¿Cómo está tu medida de fe? El mensaje de esta mañana se llama fe inquebrantable. Fe que no se mueve. Fe que no tiene rajaduras, que no se quiebra. Que no se quiebra a pesar de las circunstancias. Que no se mueve a pesar de las circunstancias que nos toca vivir. O sea que Dios le dio permiso a Job para que sacara de la vida de Job todo lo que Dios le había dado. Versículo 13 dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Terrible. En un abrir y cerrar de ojos, Job perdió todo, absolutamente todo lo que tenía. Sus posesiones, su familia, las cosas más queridas, más preciadas para él, lo perdió en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasó con la fe de Job?
Dice el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿En qué estaba puesta la confianza, la fe de Job? ¿En sus posesiones? ¿En su buen nombre? ¿En la gloria que había obtenido? ¿En sus riquezas? ¿En su familia? ¿En sus hijos? No. En nada de eso. Dice que Job se postró, adoró, bendijo, no pecó, ni atribuyó despropósito, o sea que él atribuyó que atrás de todas esas circunstancias terribles que le tocaban vivir en ese momento, estaba la mano de Dios. Y había un propósito con el que Dios estaba haciendo todas las cosas. Dense cuenta de algo. En ese momento estamos hablando hace más de 4.000 años que sucedió posiblemente esta historia. En ese momento no había Biblia, no había conocimiento de lo que era el Espíritu Santo, o sea que la revelación que Job tenía de Dios era sumamente limitada. Y sin embargo, este hombre fue un adelantado en la fe, porque fue un adelantado en la fe. Porque fue alguien que tuvo la visión de ver mucho más allá de las circunstancias que le tocaban vivir. Y donde este hombre adoró a Dios, se postró y reconoció de que atrás de toda esa circunstancia adversa estaba la mano de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero Job no lo sabía, no tenía idea, porque esa palabra recién se iba a pronunciar casi más de 2.000 años adelante de lo que a él le tocó vivir. O sea que este personaje histórico fue un adelantado en la fe. Porque dice la palabra que el justo por fe vivirá. Hay 3 pasajes que hablan de esto. En el libro de Gálatas, en el libro de Romanos y en el libro de Habacuc. Dicen que el justo por la fe vivirá. Por la fe. Por la confianza en Dios. No por lo que puede obtener de Dios, sino por la genuina, sincera y devota confianza y fe en Dios. Pero no solamente fue que Job perdió todo, porque más adelante, en el capítulo 2, versículo 4, vuelve Satanás delante de Dios y nuevamente con su astucia Satanás le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Está bien, le dice Satanás. El instinto de supervivencia es lo que va a hacer de que, ¿qué es lo que el hombre más desea? ¿Qué es lo que el hombre más quiere? No perder la vida. El instinto de supervivencia. Podrá perder todo lo que tiene. Podrá perder las riquezas, podrá perder hasta su propia familia, podrá perder todo, dice Satanás. Pero toca su vida y vas a ver, ahí sí. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Otra vez vuelve a sus andadas, a sus ataques, Satanás. Toca ahora su vida. Toca su vida, pruébale. Toca su carne. He aquí él está en tu mano, más guarda su vida, le dice el Señor.
Entonces salió, versículo 7, Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Lo hirió con una sarna maligna. Estuve buscando, y esa sarna de la cual habla acá, ustedes saben que no es la sarna típica que nosotros conocemos, porque la sarnilla que nosotros conocemos habitualmente es algo molesta. Aquellos que la hemos tenido, yo la he padecido en algún momento, es muy molesta. Pero no es la sarna de la cual Satanás hirió a Job. Hay referencias donde se habla de que esto fue algo tremendamente doloroso, lo que vivió Job en su propia carne. O sea que ya no le podía pasar más nada a Job. Versículo 8 dice, y tomando un tiesto para rascarse con él, estaba sentado en medio de las cenizas. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Este consejo de la esposa de Job manifiesta la esencia de la prueba de fe de Job. A lo largo del libro, su profunda agonía causada por la aparente injusticia y adversidad de parte de Dios lo tentó a renunciar a su determinación moral de seguir siendo fiel a Dios, como a dejar de confiar en el Señor como a un Dios compasivo y lleno de misericordia. Ya no podía perder más. Por eso el consejo de la mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún sigues reteniendo tu fe y tu confianza en Dios después de todo lo que estás viviendo? ¿Podés seguir confiando en Dios y seguir esperando en Dios en medio de esa miseria que te toca vivir? Pero la fe de Job era una fe inquebrantable. Él no se iba a rendir. Él no iba a desmayar. Él iba a seguir confiando en Dios. A pesar de que sus amigos que más adelante vienen, lo denuncian delante de Dios diciendo que él estaba actuando y haciendo cosas que a Dios no le habían agradado. Mas él sigue sosteniendo que él nada había hecho. Hermanos, sí es tremendo cómo esto, la enseñanza que nosotros podemos sacar de la vida de este hombre. Dice Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Los verdaderos creyentes deben prepararse tanto para ser probados por Dios con la adversidad como para recibir de sus manos el bien. Confiar en Dios no significa que siempre Él los librará de la aflicción, ni la fidelidad a Dios garantiza el éxito y la prosperidad. Cuando llega la adversidad, el creyente que no tiene conocimiento de ningún pecado ni rebeldía contra Dios debe encomendar su alma a Dios. La fe en Dios como el Señor amoroso en medio de las pruebas y de la opresión expresa el supremo triunfo de la fe. El supremo triunfo de la fe. Cuando en nuestra vida no hemos hecho nada contra Dios, cuando no estamos en rebeldía, cuando no estamos en pecado contra Dios, debemos sujetarnos a la voluntad divina, así como lo hizo Job. Y debemos entender que ese momento de prueba es para purificar nuestra fe, para probar nuestra fe, para que nosotros podamos ser más que victoriosos en medio de esa oscuridad. Satanás, siendo adversario de Dios, recibió permiso de poner a prueba la autenticidad de la fe de un hombre justo por medio de la aflicción, pero la gracia de Dios triunfó sobre el sufrimiento, porque Job, por la fe,
permaneció firme e inmutable, aun cuando no parecía haber beneficios temporales ni físicos en su continua consagración a Dios. Por eso la mujer le dijo, su mujer, su propia esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. No sigas confiando más en Dios. Ya está. No sigas poniendo más tu fe y tu esperanza en Dios, porque ya está. Sin embargo, este hombre nunca claudicó en su fe, sino que él siguió firme, confiando en el Señor. Su fe permaneció intacta e inmutable, no cambió. ¿Cómo está tu medida de fe? ¿Cómo está tu medida de confianza en el Señor? Cantamos una canción ahora en el tiempo de la alabanza. En medio de la bendición es buenísimo adorar al Señor. No tenemos problema, porque claro, como Job, igual que la vida de Job, cuando somos prosperados, bendecidos, cuando todo nos va bien, es genial. Lo hacemos fácilmente. Pero cuando tenemos en nuestra vida esos momentos terribles de adversidad, de prueba y de conflicto, ¿seguimos postrados ante el Señor? ¿Seguimos adorando al Señor? ¿Seguimos buscando al Señor? Ahí es donde nuestra fe es probada. Es probada como el oro. Por eso dice Pedro que por un poco de tiempo a veces tenemos que pasar pruebas difíciles y duras para que nuestra fe sea probada. El sufrimiento de Job, desde la muerte de sus hijos y la pérdida de sus bienes hasta el momento físico que soportó, mas el sermón de sus llamados amigos nunca hizo que su fe flaqueara. Él sabía quién era su Redentor, sabía que Él era un Salvador vivo y sabía que algún día Él estaría físicamente sobre la tierra. Por eso Él mismo dice, yo sé que mi Redentor vive, declara Job, en medio de esas terribles circunstancias. Yo sé que mi Redentor vive y va a ser Él el que me va a sacar de la angustia, de las cenizas. La profundidad espiritual de Job aparece en todo el libro. Santiago, hablando de Job, nos hace una reseña y nos dice en Santiago capítulo 5, versículo 10. Hermanos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Un ejemplo de conducta, de perseverancia, de paciencia, pero un ejemplo de fe inquebrantable, la vida de Job. Que nos enseñe, hermanos, que nos enseñe a valorar, que nos enseñe a buscar más al Señor, que nos enseñe esta palabra para ver dónde estamos parados, dónde está puesta nuestra confianza, dónde está puesta nuestra esperanza, dónde está puesta nuestra fe en el Señor. ¿Dónde está puesta? Te invito para que cierres tus ojos. Señor, gracias porque tu palabra nos enseñas que a veces tenemos que ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada. Auxílianos con tu Espíritu Santo para que podamos salir vencedores en medio de la prueba, en medio del conflicto, en medio de la necesidad, en medio de la angustia. Auxílianos con tu Espíritu Santo para que nuestra fe
no desfallezca, para que nuestra fe sea sostenida por ti, Señor. Para que podamos, por sobre todas las cosas, seguir confiados en ti solamente. Y que nuestra fe sea inquebrantable como lo fue en la vida de Job. Para que tú nos des la corona de vida. La corona de vida, que es lo más valioso que nosotros podemos obtener de todo lo que tenemos. Bendice tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor les bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo, hermanos.